El tiempo no siempre se lleva las cosas porque así lo dicta su curso. A veces las arranca. Otras las entierra en una calma tan profunda que parece que nunca estuvieron allí. El olvido no siempre llega como una consecuencia natural. A veces se fabrica. Se diseña con precisión, como una maquinaria silenciosa que opera en las sombras, quitando palabras, gestos, historias, no con fuego, no con gritos, sino con la fría indiferencia del que decide qué merece ser recordado y qué no. Cuando se piensa en censura, es fácil imaginar el acto violento de tachar, de prohibir, de cortar, pero hay una forma más sofisticada, más eficaz: dejar de nombrar. Silenciar no lo que se dice, sino lo que podría haberse dicho. Así comienza la extinción. No hay alarma, no hay titulares, solo una pausa cada vez más larga entre una generación y la siguiente, hasta que ya nadie pregunta por lo que fue. La cultura, entendida como la herencia invisible que atraviesa los días, necesita ser contada una y otra vez para existir. Pero cuando ya nadie repite las historias, cuando los libros no se editan, cuando las canciones no se cantan, cuando los símbolos pierden su contexto, lo que sobrevive es una forma hueca, un cascarón que ya no significa nada. Eso no es evolución. Es supresión por desgaste. Las voces que antes daban sentido a una comunidad entera comienzan a apagarse, no porque alguien las haya callado directamente, sino porque se ha dejado de escuchar. El olvido aquí no es pasividad, es una decisión. Se decide qué se repite en las escuelas, qué se financia, qué se digitaliza, y lo que no entra en esos márgenes comienza su lenta marcha hacia el vacío. Sin nombres, sin archivo, sin testigos, algo desaparece. No muere, simplemente deja de existir. En esa desaparición no hay violencia explícita. Hay normalidad. Una normalidad que abriga la ausencia como si siempre hubiera estado ahí, como si lo perdido no mereciera ser buscado. Y así, lo que alguna vez fue fundamental para una comunidad, para un país, para una lengua, se vuelve invisible. Nadie censura un monumento cuando el monumento nunca se levanta. Nadie prohíbe una lengua cuando ya nadie la habla. Ese olvido es sutil, pero no menos brutal. Es un eco que se apaga con cada generación, un archivo que no se digitaliza, un relato que ya nos enseña. Una figura histórica que se menciona solo de paso, sin contexto ni profundidad, hasta quedar reducida a un nombre que no dice nada. La censura por omisión es una forma de borrado que no necesita justificación, porque no se ve. Y en medio de esa neblina densa de silencio y desinterés, lo que alguna vez fue vital se convierte en una rareza, en una nota al pie. El olvido, cuando es sostenido, sistemático y aceptado, ya no parece olvido. Se convierte en el estado natural de las cosas. Un paisaje sin huellas, una biblioteca sin libros prestados, una lengua sin hablantes, una canción que nadie canta porque nadie recuerda cómo comenzó. No es necesario quemar una biblioteca para que el conocimiento desaparezca. Basta con no abrir los libros, basta con no enseñarlos. Y así, con la suavidad de una tarde sin viento, se apaga una civilización, no en un acto de destrucción repentina, sino en la suma de miles de pequeñas omisiones, de decisiones aparentemente neutras, que van cercando el acceso a lo que alguna vez fue esencial. Se desmantela el tejido que une a las generaciones no con cuchillas, sino con silencio. Hay una crueldad particular en el olvido planeado. Se disfraza de modernidad, de avance, de eficiencia. Se archivan documentos, se trasladan a depósitos, se etiquetan como irrelevantes. Los lenguajes simbólicos, las danzas rituales, los proverbios antiguos, todo eso que una vez sostuvo la identidad de un pueblo, es reducido a un dato de museo. Y el museo, más que conservar, encierra, clasifica, aísla. Con el paso del tiempo, las palabras que alguna vez llevaron un universo de significados se transforman en fósiles. Aparecen en textos que nadie lee, en grabaciones que nadie escucha. Las nuevas generaciones ya no saben que alguna vez hubo otra forma de nombrar el mundo. Desaparece no solo el contenido, sino la estructura que lo sostenía, la sintaxis emocional de una comunidad, sus gestos compartidos, sus silencios entendidos. La extinción cultural por olvido no ocurre en los márgenes, sucede en el centro, en los sistemas educativos que deciden no incluir ciertas narrativas,
en los medios que solo replican lo contemporáneo, en los algoritmos que refuerzan lo que ya tiene visibilidad y entierran lo demás en las profundidades de una búsqueda que nadie hace. Así se borra una cultura sin tocarla, sin necesidad de atacar directamente. Se deja sola, abandonada, en un rincón donde la luz no llega. Cada vez que un idioma deja de hablarse, no se pierde solo una forma de comunicación. Se pierde una manera única de entender el tiempo, el paisaje, la relación entre humanos y lo sagrado. Se pierde la sabiduría acumulada durante siglos, pero cuando ese idioma muere en silencio, sin ser lamentado, sin ceremonia, sin duelo, su desaparición ni siquiera es registrada. Y eso es más devastador que cualquier prohibición. Que la pérdida no duela porque ya no significa nada para quienes la sufren. El olvido, como mecanismo de censura, no necesita imponer. Solo necesita distraerse, mientras se construyen narrativas oficiales, atractivas, cómodas para el consumo global. Las voces distintas se marchitan. La diversidad cultural se convierte en un eslogan vacío, en una etiqueta de marketing, mientras en la realidad cotidiana se aplana todo lo diferente, y nadie lo nota. O peor aún, nadie lo considera importante. Así, los días se suceden, y las culturas mueren sin ruido. Mueren sin manos que las sostengan, sin ojos que las miren, sin lenguas que las nombren. El mundo sigue, aparentemente intacto, pero más pobre, más homogéneo, más frágil, porque en cada olvido hay una fractura que no se ve, pero que se siente. Y esa fractura se profundiza hasta que ya no hay memoria de lo que se ha perdido. No hay tragedia más perfecta que aquella que ocurre sin testigos. El olvido como forma de censura opera precisamente así, sin escenario, sin acto final, sin espectadores que lloran la pérdida. Solo una ausencia creciente, una especie de quietud donde antes vibraba la vida. Y en esa calma, cada expresión cultural que desaparece lo hace sin dejar huella, como si nunca hubiera estado allí, como si no hubiera sido imprescindible para quienes la vivieron. El olvido es paciente, no tiene prisa, puede esperar generaciones, asentarse en los recovecos del desinterés, florecer en la lógica de lo inmediato. La cultura, en cambio, necesita presencia constante, repetición, práctica, transmisión. Sin eso, no hay continuidad. Sin continuidad, no hay memoria. Y sin memoria, se borran los hilos que conectan los días con los siglos. La censura entonces no necesita la fuerza. Basta con dejar de alimentar la llama. En una época donde todo lo efímero es celebrado, lo profundo parece anticuado. Las culturas que requieren tiempo para ser comprendidas, que exigen atención, que se transmiten en rituales complejos o lenguas antiguas, quedan fuera del ritmo. Se vuelven inaccesibles, obsoletas, no rentables. Y lo que no encaja con el esquema de consumo desaparece, no por falta de valor, sino por no adaptarse a un molde que no fue hecho para contenerlo. El olvido se instala también en los espacios públicos, en las calles que cambian de nombre, en los edificios reemplazados, en los monumentos que ya no se entienden, en las fiestas que pierden su sentido original. La cultura no se sostiene solo en museos o libros. Vive en el entorno, en lo cotidiano, y cuando lo cotidiano deja de reflejar la historia se desvanece, queda reducida a una referencia lejana, sin conexión emocional con quienes la habitan. La censura del olvido es también selectiva. No borra todo, elige, preserva lo que sirve, elimina lo que incomoda, mantiene lo decorativo, oculta lo subversivo. La cultura se convierte en una vitrina cuidadosamente curada, donde solo se expone lo que no cuestiona, lo que no interpela. El resto se empolva en cajas sin abrir, en archivos sin clasificar, en grabaciones sin digitalizar. Y el tiempo hace el resto. Esta forma de extinción es particularmente eficaz porque no se percibe como tal. A diferencia del exilio o la represión explícita, el olvido es difícil de denunciar. ¿Cómo se protesta contra algo que ya no está? ¿Cómo se defiende lo que no se recuerda? La pérdida se convierte en un hueco inexplicable, en una falta que no se sabe nombrar. Y así, el tejido cultural se deshilacha sin resistencia, sin memoria, sin voz. Lo que queda no es cultura, sino su fantasma. Una idea vaga de lo que pudo ser, restos incomprensibles de un lenguaje del que ya no quedan hablantes, un eco débil que no alcanza a formar palabra. La censura, entonces, ha cumplido su cometido sin pronunciar una sola orden. Ha apagado siglos de historia con el suave murmullo del olvido. Hay un momento, imperceptible pero decisivo, en que una tradición se quiebra. No porque alguien la ataque, no porque la prohíban,
sino porque ya no se transmite. El abuelo deja de contar el cuento. La madre ya no canta la canción. El hijo no pregunta por qué se celebra tal fecha. Y esa pequeña cadena rota es el principio del fin. El olvido comienza ahí, con un gesto no hecho, con una palabra no dicha. Y desde entonces, la extinción se vuelve inevitable. En esa fractura silenciosa, la censura no se presenta como una amenaza, sino como una omisión. Nadie impide que algo ocurra, simplemente se deja de hacer. La cultura, que siempre fue colectiva, depende de la repetición viva. No basta con documentar una danza si ya nadie la baila. No basta con grabar una lengua si ya nadie la habla con amor, con urgencia, con la necesidad de hacerse entender desde el alma. La cultura muere cuando deja de ser útil, cuando ya no se percibe como necesaria. Pero ¿quién decide lo que es necesario? A veces lo decide el mercado, otras veces el sistema educativo, otras el poder político. La censura por olvido se filtra en los planes de estudio, en los presupuestos culturales, en las políticas públicas. Lo que no se financia, no se conserva. Lo que no se enseña, no se aprende. Lo que no se menciona, no existe. Así se reduce la riqueza humana a una mínima porción de sí misma. Se transforma la diversidad en decoración y se reemplaza el legado por espectáculo. Mientras tanto, lo olvidado resiste en los márgenes. En la memoria de los ancianos, en los cuentos susurrados, en las palabras que sobreviven en dialectos arrinconados. Pero incluso esas últimas brasas, si no se avivan, terminan por extinguirse. Y cuando mueren los últimos que recuerdan, no solo muere un idioma, una receta o una técnica artesanal. Muere una visión del mundo, una forma particular de comprender la vida, el dolor, la belleza. La extinción cultural no se mide solo en cifras, sino en silencios, en preguntas que ya no se hacen, en objetos que pierden sentido porque ya nadie sabe usarlos, en canciones que alguna vez consolaron corazones y que ahora solo existen como títulos en un inventario digital. La digitalización, aunque útil, no salva por sí sola. Puede almacenar, pero no reemplaza la transmisión viva. Puede preservar, pero no enseñar el espíritu que animaba lo preservado. Y es que una cultura viva no es una pieza de museo, es un cuerpo en movimiento. Se adapta, respira, evoluciona. Pero para hacerlo necesita suelo fértil. Necesita espacio, tiempo y reconocimiento. La censura por olvido arranca esas condiciones de raíz. No prohíbe, pero tampoco permite. No encarcela, pero tampoco cuida. Solo deja estar hasta que ya no está. Lo más cruel del olvido como forma de censura es que hace que la pérdida parezca natural. Hace creer que simplemente las cosas cambian, que el mundo avanza. Pero no todo cambio es progreso. No toda desaparición es evolución. Algunas son actos sistemáticos de abandono. Algunas son la prueba de que permitimos, sin darnos cuenta, que lo valioso se marchara por la puerta trasera de la historia. En el corazón del olvido sistemático hay una pregunta nunca formulada. ¿A quién le conviene que no recordemos? Porque el olvido nunca es neutro. Siempre beneficia a alguien. Siempre borra algo que pudo haber sido incómodo, disruptivo, emancipador. Y eso lo convierte en una forma de poder. Un poder que no necesita uniformes, ni discursos autoritarios, ni siquiera la imposición directa. Solo necesita inercia, desinterés y tiempo. El olvido se encarga del resto. A veces el olvido se disfraza de progreso. Se habla de renovación, de reformas, de modernización, y con cada término brillante se cubren capas de historia que estorban, que ya no encajan con la narrativa dominante. La cultura antigua, profunda, viva, se relega a festividades pintorescas, a turismo superficial, a vitrinas estáticas. Se convierte en recuerdo antes de convertirse en pérdida, un barniz de memoria que no alcanza para evitar el vaciamiento. Pero el olvido no solo se aplica a lo lejano, a lo ancestral. También se dirige a lo reciente, a lo que aún respira, lo que no se alinea con las voces hegemónicas, lo que representa otras formas de ver, otras verdades, es reducido, minimizado o ignorado. No hay necesidad de perseguir a quien tiene una idea distinta. Basta con no amplificar su voz, con no traducir su mensaje, con no incluirlo en el archivo, en el catálogo, en la conversación. Y así, lentamente, una cultura puede estar viva en lo íntimo, pero muerta en lo colectivo. Puede vivir en la cocina de una abuela, en las manos de un artesano, en la oración de un anciano. Pero si esas expresiones no se integran, no se enseñan, no se celebran,
Se convierten en islas, islas que cada año están más solas, más erosionadas. Y llega un momento, invisible, irreversible, en que se quiebran. Ya no hay transmisión, ya no hay retorno. El olvido no borra con violencia, borra con polvo, borra con el paso continuo del tiempo sin acto de rescate. La censura que se oculta en la omisión es tan efectiva como la que impone el silencio a la fuerza, pero mucho más difícil de detectar, porque se normaliza. ¿Por qué se normaliza? Porque se convierte en paisaje, y lo que es paisaje ya no se cuestiona, simplemente se habita. Se acepta como fondo de todo, sin preguntarse por qué está así. Cuando el olvido se institucionaliza, se replica. Las nuevas generaciones crecen sin saber que algo falta. Aprenden la historia oficial, repiten los mismos símbolos, celebran los mismos hitos, sin sospechar que hay piezas ausentes. No extrañan lo que nunca conocieron. Y ahí, precisamente ahí, la censura cumple su ciclo completo. Logra que la desaparición sea aceptada como lo natural, como lo único. ¿Quedan acaso rastros? Fragmentos que resisten, palabras sueltas, objetos encontrados, grabaciones incompletas. Pero ya no basta con rescatar restos. Se necesita voluntad de memoria. Se necesita conciencia de que lo que se olvida por costumbre también es una forma de renuncia. Porque cada vez que dejamos caer una historia sin recogerla, no solo perdemos el pasado, perdemos posibilidades de futuro. Cuando una cultura desaparece, no deja un vacío, deja una herida que no siempre se ve, pero que sangra en las formas en que una sociedad se desorienta, se fragmenta, se vuelve más uniforme y más frágil al mismo tiempo, porque la diversidad cultural no es un lujo, es una forma de fortaleza, es la posibilidad de mirar el mundo desde múltiples ángulos, de enfrentar lo desconocido con herramientas distintas, de inventar respuestas nuevas desde memorias antiguas. Pero cuando se extinguen esas memorias, no solo perdemos canciones, danzas, mitos o palabras, perdemos modos de cuidar la tierra, de criar a los hijos, de celebrar la vida y de despedir la muerte. Perdemos formas de sabiduría que fueron talladas durante siglos por generaciones que no tenían prisa, que sabían esperar, que entendían que el conocimiento se siembra como un árbol, lento, profundo, generoso. El olvido corta ese árbol por la raíz y lo reemplaza con plástico pintado de verde. La censura por olvido, esa que se disfraza de evolución, es también una forma de control. Control sobre lo que recordamos y, por tanto, sobre lo que creemos posible. Porque si no se recuerda que existieron otras formas de vivir, de organizarse, de pensar, de amar, de resistir, se empieza a creer que lo actual es la única opción, que no hay alternativas, que no hay modelos distintos. Y en esa idea se perpetúa una uniformidad empobrecedora. Una civilización monolingüe, monocultural, monótona. Y sin embargo, aún quedan rescoldos. Siempre quedan. A veces basta una palabra en boca de un niño, un gesto conservado por azar, una melodía que alguien silba sin saber de dónde la aprendió. La memoria cultural puede estar dormida, pero no está muerta del todo mientras haya quien escuche, quien pregunte, quien se atreva a rescatar. Y ese rescate no siempre es grandioso. A veces es una conversación, un cuaderno abierto, una historia contada una noche cualquiera. Así comienza la resistencia. Porque el olvido no es inevitable. Es reversible, aunque con esfuerzo. Requiere una atención deliberada, una voluntad de cuidar lo que no está en tendencia, lo que no es viral. Requiere volver a mirar a los márgenes, a los abuelos, a los textos que nadie cita. Requiere enseñar lo que no está en el currículum, cantar lo que ya no suena, escribir lo que no se imprime, no por nostalgia, sino por justicia, porque toda cultura que desaparece por abandono representa una deuda, una injusticia histórica. El primer paso es nombrar el olvido, hacerlo visible, reconocer que hay memorias que no fueron perdidas, sino borradas, que hay saberes que no se desvanecen, sino que fueron dejados caer, y que podemos, si queremos, volver a tender la mano para recuperarlos. No será fácil, no será rápido, pero es posible, porque mientras haya alguien que recuerde, aunque sea un poco, aunque sea mal, hay futuro, y en ese futuro, tal vez podamos construir una memoria más amplia, una historia más rica, un presente que no tenga miedo del pasado, donde recordar no es un acto de nostalgia, sino un acto de resistencia, donde la cultura no se archiva,
sino que se vive, donde el olvido no sea la forma más sutil de censura, sino una batalla ganada a través de la memoria activa, del gesto cotidiano, de la voluntad de no dejar desaparecer lo que nos hizo quienes somos.